y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Bien. Quiero hablar acerca de esto. Quiero ponerle un título a este mensaje, hermanos. Y quiero hablar acerca, hermano, de que presentemos lo que tenemos delante de Dios. Así quiero titular este mensaje, debido a la actitud de este muchacho, el cual toma. Porque este muchacho es muy fundamental para que luego Dios obre. Dios siempre le gustó buscar formas o métodos, hermanos, para poder él obrar, hermano. Aleluya. Él era capaz, hermano, de sí mismo hacer los milagros, pero era para que se dieran cuenta cómo Dios obraba también a través de los recursos que los hombres tenían. Entonces, esta cita, este pasaje está en los 4 evangelios, hermanos. Usted lo va a encontrar en Mateo, usted lo va a encontrar en Marcos, usted lo va a encontrar en Lucas y también lo va a encontrar en Juan. Entonces, ¿qué quiero hablar acerca de esto? Jesús, hermano, él se movió del lugar y dice la Biblia que mucha gente le seguía. La razón era porque Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios y Jesús hacía muchas cosas extraordinarias que durante el tiempo la gente no había visto, no comprendía. Y era algo, hermano, asombroso lo que Jesús hacía. Sin embargo, hermano, la gente seguía a Jesús con muchos propósitos, muchos énfasis. Pero en medio de eso también andaban los discípulos, los cuales, hermano, estaban conociendo a Jesús, estaban oyendo sus enseñanzas y también estaban aprendiendo de él. Jesús siempre se interesó en que los que le siguen le conozcan, ¿verdad? Es bien feo a veces andar con alguien que uno no conoce, pero es bien distinto cuando uno camina o va con alguien que conoce. Uno habla, uno se ríe, uno se expresa, hermano, hay confianza incluso, hermanos. Y hermano, y uno puede hasta desahogarse con esas personas. Y muchas veces así pasa dentro del evangelio. Podemos estar dentro de una iglesia, podemos, hermano, incluso asumir privilegios, o podemos estar dentro de una congregación, pero muchas veces nos hace falta conocer a Jesús, porque Jesús no solamente es algo histórico o algo que nos leen o que nos dicen, sino que yo lo considero así, es una relación con Dios. Y cada uno tiene una relación con Dios distinta. Yo no sé cuál sea su relación, qué tanta confianza tenga con Dios. Conocí de un hombre que ya murió de una iglesia demasiado grande en este país. Y él dijo en una ocasión, y es su forma de creer, y es su forma. Él hizo a Jesús su amigo. Y dice que cada vez de que él hablaba con Dios, tomaba una silla y la ponía enfrente de él. Y él se sentaba, aleluya, y le decía: Jesús, siéntese acá, vamos a hablar. Y él empezaba a hablar, y él creía que Jesús se sentaba ahí y hablaba con él. Sin embargo, era la relación como él la tenía con Dios. Y así cada uno de nosotros podemos tener distinta relación con Dios, pero siempre lo llevamos a Dios y sabemos que esto no solamente es de oír tradición, sino de tener una relación con Él, de entrar cada día más en la intimidad, de conocerle a través de sus escrituras, de que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros para también hacernos conocer su gran poder y llevarnos y guiarnos hacia la verdad y hacia la justicia y hacer lo correcto, para que cada día esos lazos y esa relación, en vez de debilitarse, se haga más fuerte. Aleluya, ese es el trabajo y en muchos de los trabajos que tiene el Espíritu Santo en un creyente. Sin embargo, Jesús se aparta en un momento, en un monte, y ahí con sus discípulos, y estando ahí, hermano, dice la Biblia que estaba cerca el día de la Pascua, era una fiesta de los judíos.
Dice que cuando Jesús alzó su mirada, porque estaba en una parte alta, vio que había una gran multitud. O sea, hermano, es decir, que se habla de 5,000 hombres. ¿Por qué no se habla de mujeres ni de niños? Le voy a explicar brevemente. La razón es, si eran más, eran aún mayor, pues usted conoce que las mujeres abundan más que los hombres y los niños mucho más, no digamos, ¿verdad? Si algunos hermanos han tenido abuelas que tuvieron hasta 11 cipotes, aleluya, y en aquel tiempo, quién sabe cómo era la cosa, ¿verdad? Sin embargo, hermano, también se considera que no se cuentan a las mujeres ni a los niños, porque en este tiempo a la mujer se miraba en poco, como poco importante. Los niños también poco relevantes, como si no tenían mucha importancia. Siempre era más relevante un hombre, porque acuérdese que estamos en una cultura hebrea y es así como se escribió la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, eso no quiere decir que nosotros lo pensemos así, o que la Biblia hace una sección de personas. No, simplemente quedaron plasmados, porque en el tiempo de Jesús vino a tratar con la gente que estaba menospreciada o vista de menos. Es decir, que cuando el niño se acerca a Jesús, usted conoce la historia de que los discípulos se molestan porque un niño llegue a Jesús. Y Jesús los amonesta a ellos y les dice que no impidan que los niños se acerquen a ellos, porque consideran que los niños eran irrelevantes, poco importantes. Aleluya. Y también las mujeres. Pero en el caso de Jesús viene a complementar esto y nos viene a dar lugar a todos. Al final, delante de Dios, sí es verdad, hermano, gloria al Señor, aquí hay una diferencia. Algunas son mujeres, otros somos hombres, pero delante de Dios todos somos iguales y valemos el mismo precio y tenemos el mismo valor. Las mujeres son importantes dentro de las obras de Dios, tanto como los hombres, como los niños también son importantes. ¿Por qué? Porque las mujeres son bien, hermano, es decir, las mujeres, su corazón es más noble que el del hombre. Es decir, que por eso hay muchas mujeres dentro de la iglesia y en ocasiones nos superan. Hermano, ¿por qué razón? Porque no es que la mujer sea más susceptible, sino que la mujer es, hermano, un vaso más frágil. Ella, hermano, con cualquier cosa, yo se lo he dicho en muchas ocasiones, piense bien lo que le va a decir a una mujer, porque la mujer, hermano, lo analiza, lo escucha y se recuerda absolutamente de todo. Entonces, hermano, la mujer es así y son importantes. Aún en el tiempo de Jesús hubieron mujeres que pusieron a disposición sus cosas para el servicio de Dios. Hubieron mujeres que andaban cerca de Jesús. Las mujeres fueron a la tumba y se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Las mujeres estuvieron cerca de la cruz. Entonces usted ve cómo, hermano, las mujeres también tienen importancia dentro de la obra de Dios. Vemos, hermano, el trabajo de una mujer, son entregadas. Es un trabajo complicado porque ellas son madres, amas de casa y todavía vienen, hermano, a asumir responsabilidades dentro de la obra de Dios. Aleluya. Y tienen, hermano, una facultad que Dios les ha dado, hermano, de poder hacer muchas cosas a la vez. Aleluya. Pues considero yo, escuché creo de una vez una hermana y dijo, me voy a acostar, pero ya estoy pensando que voy a hacer de desayuno mañana y no hemos llegado. La mujer tiene la capacidad esa, pero los hombres no somos así. Los hombres, ya vamos a ver qué comemos mañana, algo vamos a comer. Pero la mujer tiene más, hermano, eso de pensar el mañana, el futuro, en el almuerzo, en la cena. Gloria al Señor. Ver de qué manera hace los frijoles y los hace fritos, en casamiento, licuados, hermano, con el fin de variar el alimento. Entonces también los hombres son parte importante dentro de la obra de Dios, y aún también los niños, porque los niños son el futuro de mañana. Los niños son la semilla que hoy estamos sembrando en ellos.
Los niños son los nuevos pastores, las nuevas generaciones. Nosotros hay que entender, nadie es eterno en esta tierra, solamente Dios. Los hombres de Dios tenemos que aprender a delegar. Un día nos vamos a morir. Un día vamos a llegar a tan ancianos en que vamos a tener que cederle el paso a las nuevas generaciones para que ellos continúen la labor de este evangelio. O sea, todos a la hora de hablar, hermanos, todos dentro del evangelio somos importantes. Entonces, cuando Jesús vio el número, eran como 5,000 hombres. Pero si le añadimos los niños, le añadimos las mujeres, no, hombre, el número quizás triplicaba. Por lo menos, bueno, mejor no lo voy a decir porque no lo dice la Biblia, pero digamos, hermano, de que era mucha gente. Pero aquí hay algo curioso que habla Juan. ¿Y por qué no toqué porque aquí hay algo curioso? Jesús, al ver la multitud, se acerca a Felipe. Y le dice Jesús a Felipe: ¿dónde compramos pan para que coman esto? Estas son las palabras de Jesús. Jesús le está diciendo una pregunta a Felipe. ¿Cuál es la razón por qué Jesús le estaba diciendo? ¿Por qué no le dijo a Juan? ¿Por qué no le dijo a Pedro? ¿Por qué le dice a Felipe? Es simplemente porque estaba probando su fe. Y aparte de eso, es que Felipe, se me ha olvidado la cita, pero hermano, Felipe era de una provincia, la cual estaba, hermano, a 14 kilómetros de donde ellos estaban. O sea que él conocía alrededor, es decir, como si nosotros estamos acá y a usted le dicen: usted sabe dónde está la Plaza Metrópoli, usted sabe dónde está la San Luis, usted sabe dónde queda Metrocentro. Usted bien lo sabe porque es del sector, es de la zona. Tal vez no está tan cerca, pero sí, gloria al Señor, usted conoce a sus alrededores. Entonces, es decir, que Felipe humanamente sabía qué hacer. 14 kilómetros en el antiguo tiempo no era nada, hermano. Es decir, como dicen los chapines, una vez fuimos, perdón, no voy a decir chapines, es un mal concepto, algunos enojan, los hermanos guatemaltecos. Hermano, un día nos llevaron y nos decían: allá a la vuelta, hermano, decían, a la vuelta. No, hombre, a la vuelta era como, hermano, unas 10 cuadras. Y ya vamos a llegar, hermano. Sí, a tantito, claro. Ellos estaban acostumbrados a caminar, hermano. Ellos sentían como, hermano, que una cuadra lo hacían, porque era de todos los días, todos los días, todos los días. Si usted se acostumbra a caminar, es decir, como por ejemplo uno adopta hábitos como levantarse a cierta hora, su cuerpo, boom, se activa. El cerebro es tan increíble que, hermano, por lo menos hay gente que a las 4 de la mañana, pum, está levantado. Y a veces quiere seguir durmiendo, está en la cama, se da vuelta para un lado, se da vuelta para otro. Pero esa alarma ya está activada. Ya, hermano, entonces, quiero decir de que, hermano, Felipe conocía todo alrededor. Sabía dónde conseguir los recursos. Sabía dónde ir. Sabía, por decirlo así, si Jesús estaba pidiendo pan, sabía todas las panaderías, hermano. Usted que le gusta el pan dulce, usted conoce todas las panaderías, qué pan es bueno, qué pan es malo. Gloria al Señor. Entonces, Felipe tenía una visualización distinta. Entonces, Jesús estaba probando a Felipe, ¿con qué fin? De fortalecer su fe. Hay que entender algo muy claro. Las pruebas, o cuando Dios nos prueba, no es para menospreciarnos, o no es para hacernos sentir mal, o no es porque Él no conozca nuestra capacidad, sino es para fortalecer nuestra fe, nuestra dependencia, nuestra confianza en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Es para que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos atravesando un proceso, porque a veces consideramos nosotros que estamos bien llenos de fe, a veces, hermano, uno a veces está en una expectativa que sienta que si el diablo se le atraviesa, lo corta por la mitad, lo hace 4 partes y lo tira al infierno. A veces uno está lleno, hermano, de tanta fe. Dice uno,
Pero cuando estás metido, ahí es donde te das cuenta que te hace falta fe. Ahí es donde te das cuenta de que tenés que fortalecer la fe en distintas áreas o maneras. Y Dios no lo hace con el fin de hacernos sentir mal, sino con el fin de que cada día tenemos que hacer crecer esa semilla de la fe en nosotros, porque a veces somos susceptibles en distintas partes o puntos. Sin embargo, Jesús estaba haciéndole una pregunta, hermano, a Felipe, hermano, para probar y fortalecer su fe. Entonces, este hombre llamado Felipe, acá él conocía los lugares. Le estaba diciendo: Jesús, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Entonces Felipe empezó a hacer cuentas, a cálculos. Entonces, ¿por qué Jesús le pide una solución humana cuando el mismo Jesús sabe que no la hay? Porque Jesús como si lo está inclinando a decir: ¿a dónde podemos ir a comprar? Pero humanamente hablando, hermano, el hombre lo dice: tenemos, aunque tuviéramos 200 denarios o 200, hermano, monedas, o tuviéramos tanto dinero, no nos alcanzaría para tal inmensidad. ¿Por qué Jesús lo está llevando a buscar una solución humana que mismo Jesús sabía que era imposible el humano atender o llenar el vientre o el estómago de aquellos 5,000 personas? ¿Sería que algún panadero podría hacer en un día 5,000 panes? Tal vez las grandes industrias que hoy existen. Pero normalmente las panaderías pues hacen adecuado al círculo. Ven cómo van vendiendo, ¿verdad? No hacen más ni menos, sino que tienen ya calculado. Entonces, ¿por qué Jesús lo lleva a esa situación? Sencillo, porque Jesús quería fortalecer la fe de él. Entonces Jesús le pregunta a Felipe que dónde podían comprar esa cantidad de panes. ¿Qué quería Jesús? Que Felipe entendiera que Dios, hermano, uno de los atributos de Dios es la omnisciencia de Dios. Entonces, hermano, hay que saber que Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Hay que saber de que Dios, hermano, tiene muchas cosas preparadas, pero a veces Dios está viendo ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces Felipe, cuando esa pregunta se le hizo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Felipe empezó a hacer cálculos. Empezó a buscar, hermano, recursos humanos y financieros para poder ver cómo solucionar el problema o la gran cantidad. ¿Será que le eran suficientes todos los recursos humanos que ellos tenían? El mismo Felipe dice que ni aún el dinero que ellos tenían podrían comprar para darle de comer a todas estas personas. ¿Qué nos demuestra este pasaje? Que a Felipe le faltaba más fe, que a Felipe le faltaba conocer más a Jesús. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que habían áreas o puntos de Felipe que debería de poner su confianza en aquel que sanaba a los ciegos, que levantaba a los muertos, y en aquel que hacía andar a aquellos paralíticos. Que el que andaba con él, alabado sea el nombre del Señor, no era cualquiera, era el Hijo de Dios, el que lo puede todo, el que por él subsisten todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Entonces Felipe ve los recursos, y bien es cierto, a veces nos pasa a nosotros que nosotros nos presentamos delante de ciertas cosas, las cuales vemos, hermanos, los recursos que creemos que son los más importantes. Muchas veces nosotros al ver los recursos que tenemos, así caminamos. Sin embargo, si bien es cierto, la Biblia dice que si alguien se pone a hacer algo, que evalúe las cosas antes. Pero aquí entra otro tema de la fe.
Y es que a veces no tendremos recursos. Es que a veces, miren, no nos va a alcanzar. Es que a veces hay cosas que hay que hacerlas actuando en fe. ¿Por qué razón? Porque ya no son suficientes los recursos. Ya no son suficientes lo que nosotros tenemos. Porque tal vez nosotros hicimos ya lo posible. Pero es ahí donde la mano de Dios debe de entrar. Y es ahí donde nosotros debemos de poner nuestra confianza. ¿Qué estaba haciendo Jesús con Felipe? Probándolo. ¿Qué es lo que hace Jesús en medio de diversas circunstancias? Probando nuestra vida para fortalecernos, para que nos demos cuenta que a veces tenemos vacíos que debemos de llenar y fortalecernos. Dios nos probará. Y yo no sé, hermano, a Dios le encanta probarnos, fíjense. Pero a nosotros no nos gusta ser probados. A nadie, hermano. Y sabe que las pruebas son como para dar un paso más, para crecer más. A través de las pruebas, como dijo un predicador un día, y también lo dijo Job, gloria al Señor, que nos enseñan a conocer más a Dios. Nos enseña, hermano, a tener una relación más directa con Dios. Entonces, a veces uno ve a gente que tiene un grado de confianza en Dios y dice, qué galán este hermano. No, es que las pruebas, las dificultades las ha ocupado Dios para moldearlo. Y a través de esas dificultades ese hombre ha adquirido fe, ha adquirido confianza, ha adquirido el compromiso de despojarse de sus cargas y dejárselas a Dios. Como bien le decía yo antes de empezar el culto a un hermano, y a mí eso es lo que me ha costado y estoy luchando, es aprender a descansar en medio de la tormenta. Cuesta, eso nos cuesta. Más cuando las aguas se agitan bien fuerte y sentimos que ya van a dar vuelta. Entonces nos cuesta. Pero hay gente que lo hace y lo logra. Y es el deseo de Jesús y de Dios que nosotros aprendamos a descansar en medio de la tormenta. Entonces Dios tiene algo con las pruebas. Y es que le gusta probar a su pueblo. Solo se lo voy a decir, Génesis 22:1, encontramos nosotros el relato de Abraham en el monte. Dios está probando a Abraham. ¿Y cuál es la prueba que Dios le está haciendo a Abraham? Que dé a su hijo Isaac, lo que más ama. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos nosotros a entregar lo que amamos más a Dios? Muchas veces nosotros no nos queremos despojar de ciertas cosas y Dios tiene que quitarnos o tiene que enseñarnos. No sé si decir esto, pero ayer, bueno, lo voy a decir porque no es de acá. Y si me están viendo, que me disculpen por decir este secreto de estado. Gloria al Señor. No es secreto, sino fue una conversación. Y es que a veces Dios permite cosas debido a que a veces nosotros nos aferramos y confiamos tanto en ciertas cosas y nos olvidamos de Dios. Y Dios viene y hace que pasen ciertas cosas para que entendamos que solo Él es fiel. A veces nosotros creemos tanto en la gente y hace Dios que nos traicione a gente, para que entendamos que el hombre falla y que el único infalible es Dios, que el único veraz es Dios, y que todo hombre es mentiroso, pero Dios seguirá siendo fiel y verdadero. Y si alguien no falla, es Dios. Me comentó alguien y me dijo que su familiar había pasado un proceso, el cual pues aquella persona amaba mucho a otra persona y era su todo. Y Dios ocupa cierta circunstancia y aquella persona se da cuenta que su todo no era como ella pensaba. Le encuentra ciertas cosas de infidelidades. ¿Cómo cree que aquellos que tenían un pedestal vino todo? ¿Qué hizo Dios? Hacerle entender que todos podemos fallar.
Usted debe de saber que los pastores fallan, que cometemos errores, los hermanos, todos podemos fallar, pero su mirada no debe estar puesta en nosotros, debe de estar puesta en Dios. Mucha gente cuando Dios le mira, hermano, a veces la gente es, hermano, la que lleva al fracaso a la gente. Porque a veces, hermano, hay gente que tanto que veneran a grandes hombres de Dios, que eso mismo les sube el ego a ellos y eso mismo los hace también caer. Cada cosa en su lugar. Es importante saber que a Dios le gusta probarnos para ver qué tan dispuestos estamos y qué tan decididos y qué tan obedientes somos. Porque a veces nosotros creemos que somos bien obedientes, pero cuando Dios nos pide algo que a nosotros nos gusta, ahí pensamos bien, ¿verdad? Ahí no nos vamos de un solo. Si nos pidieran algo que no nos gusta o que ya no nos sirve, lo damos hasta regalado a los ciegos. Pero cuando nos piden algo que nos gusta, nos cuesta despojarnos. Yo tenía una camiseta ahí bien bonita, la camiseta. La guardaba. Ya no me quedaba, por cierto. Porque estaba la razón de que había engordado un poquito. Pero yo no la quería regalar. Una, porque era algo importante para mí, pero ya no me quedaba. Y no me quería despojar de ella. Hasta que un día, hermano, Dios me hizo entender, hermano, que a veces nosotros nos volvemos bien egoístas y preferimos que las cosas se nos pudran, se nos pierdan y no compartir la bendición con otro que sí la necesita. Por eso usted, que hay zapatos que ya el calcañar le queda en el aire, regálelo porque la pata no se le va a disminuir. Que ya voy a rebajar. Ahí vamos a estar esperando que rebaje. Tal vez puede inflarse más. O sea, ¿usted cree que fue fácil para aquel profeta? ¿Cuántos de los hombres no quisieran, hermano? El anhelo de toda mujer y de todo hombre es un día tener una familia, pero que Dios le diga, no te vas a casar. Ajá, ¿cómo la ve? Vámonos más allá. Dios le diga, te voy a quitar el deleite de tus ojos, tu mujer. Ajá, ¿cómo la ve? O sea, hermano, ¿cómo cree que estos hombres atravesaron? ¿Cómo cree que Ezequiel se sintió cuando Dios le dice que le iba a quitar su mujer? ¿Cómo, hermano? Si Ezequiel era feliz con su esposa. Está bien que usted lleve una vida amargada, usted hasta te la mando, Señor, le da hecha zancadilla y le pega un empujón, gloria al Señor, y le cantamos más allá del sol. Pero cuando usted ama a alguien, no desea que esa persona ni se muera. Es decir, por ejemplo, los que tenemos madres, no, hombre, a veces no queremos aceptar que se van a morir y no deseamos que pase eso. Y a veces nosotros nos preparamos, decimos, pero nadie está preparado para un golpe tan duro. Y a mí a veces me da hasta cierto temor llegar a pensar eso. Pero no podemos evadir la realidad. ¿Cómo ve cuando Dios nos pide algo que nosotros nos aferramos y nos amamos y amamos? Hermano, es importante saber de que Dios nos está probando para ver qué grado de obediencia, qué grado de fe, qué tan dispuestos estamos a obedecerle a Él. Yo recuerdo que un día, bueno, el Señor muchas veces me ha hablado de regalar ciertas cosas y yo le he obedecido a Dios porque sé que no es porque tenga, sino porque yo sé cuando Dios me habla y me inquieta y yo no puedo dormir y no estoy, hermano, tranquilo. No estoy, hermano, a gusto hasta que cumplo lo que Dios quiere que cumpla. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba y a veces ese paso es el que nos cuesta dar. Pero si nosotros supiéramos que después de ese paso viene una bendición mayor, o sea, nos despojáramos totalmente. Pero muchas veces Dios nos está probando. Dios probó a Israel en el desierto, hermano.
Ya les dije, ¿por qué anduvieron 40 años los israelitas en el desierto? Porque Dios iba a probar su corazón, los iba a afligir y iba a ver si guardaban o no los mandamientos de Dios. Por 40 años Dios los probó. Dios tiene que llevarte al desierto para ver, aleluya, de qué material estamos hechos. Por eso en Corintios me parece que habla cuando, hermano, y eso se atribuye a lo que es el tribunal de Cristo, que son una de las doctrinas dentro de la iglesia, aleluya, fundamentales y que creemos, algunos no creen, otros sí, aleluya. Sin embargo, es que la obra es pasada por el fuego. Es decir, de que alguna es quemada, pero algo otra resiste. Entonces, ¿de qué material estamos hechos? Solo somos hojarascas, solo somos tusa, hermano, que agarramos fuego rápido, nos deshacemos, o somos como el oro, que a pesar, hermano, que estamos en el fuego, aleluya, no nos deshacemos o no se termina perdiendo todo, gloria al Señor, sino que, hermanos, somos ese material valioso con el cual Dios desea que nosotros seamos, hermanos, como ese oro que es procesado por el fuego y que adquiere mayor valor. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Probando a Felipe. Y es bien curioso, dice el versículo más abajo, que Jesús sabía ya lo que iba a hacer. Mire, esto es algo práctico. ¿Y por qué nos afligimos si Él tiene el control, hermano? Somos hombres, sí, hermano. Yo, créame que yo he pasado momentos en que no ve uno por donde venga. Porque ve cerrado aquí, ve cerrado allá, ve para acá los cielos de bronce y ve todo uno. Pero Dios ya sabe lo que va a hacer. A veces lo que pasa es que nos falta fe y confianza y esperar en Él. Mira, hermano, yo cuando me pongo a leer el antiguo tiempo, los libros del Evangelio, del Antiguo Testamento, o sea, es decir, los reyes, Éxodo, no, uno ve unos grandes prodigios. Uno ve como el mar se abre. Aquella vez estamos hablando que decía el cántico de Moisés que el soplo de Dios, el aliento de Dios abrió el mar. Solo el aliento de Dios, hermano. Ya no digamos Dios en su mayor fuerza. Hermano, ese es el Dios que nosotros tenemos. Él ya sabe qué es lo que va a proseguir. Debemos aprender a descansar en Él por difícil que sea. Él tiene el control. Mire, solo aprenda a darle el mando a Dios. Dele el timón, hombre, de su vida, de su matrimonio a Dios. Ponga a sus hijos en Dios. Ponga su casa en Dios. Ponga su trabajo en Dios. Ponga todo lo que haga en Dios. Y se va a dar cuenta cómo las cosas son distintas. Hermano, por oscuro que se ve el túnel, pero un día al final habrá una luz de esperanza. Por difíciles que sean los tiempos y creamos que no vamos a terminar esta carrera, un día hemos de coronar delante de Dios, hemos de llegar. Jesús quería enseñarle a Felipe que los recursos financieros no eran tan importantes, porque hay cosas que al final no son suficientes. En este caso, es decir, 200, 300 denarios no eran suficientes para poder suplementar el hambre de esta gente. Y si nosotros nos añadimos que somos unos grandes comelones, y si decimos que había gente hasta embarazada o hombres que comían demasiado, entonces acá Jesús le enseña que lo financiero, y fíjese que aquí muestra una parte de la fe. ¿Por qué razón? Mire, es curioso cuando Dios me dio este mensaje y fue mucho para mí. O sea, Dios me agarró así. Me cacheteó todo con la palabra, hermano. Me dio de un lado para otro.
Es que a veces nosotros necesitamos los recursos para avanzar cuando Dios quiere que nosotros activemos la fe. Mire, y este tema de la fe es algo bien increíble, hermano. Porque hay gente de loca, hermano. Mire, allá estaba yo en una iglesia, le contaba a los hermanos un día. Un señor ya viejo, le dicen que tenía azúcar en la sangre y le dan un montón de pastilleros. Y se cree el hombre que Dios lo puede sanar. Y agarra todas las recetas médicas juntamente con todo el pastillero que le dio y lo echa a la basura. Cree que no estaba loco ese tipo. Y la mujer, como ya ve que las mujeres te vas a morir, arruinado, mira cuando estés ahí todo enfermo, mira cómo que algún hermano te va a andar, se te va a sufrir aquí, se te va acá, que no sé qué, aquí. Bueno, dijo el hombre, yo le creo a Dios y me muero ni modo, decidido. Y sabe qué hace Dios, que en ese transcurso, aleluya, pues supuestamente se iba a acabar el medicamento él. ¿Y qué sucede? Es que cuando vuelve a ir y le hacen un examen, no sé por qué, le parece que ya no tenía azúcar en la sangre. Y esa enfermedad es incurable. Esa enfermedad, hermano, es progresiva, le llaman la muerte silenciosa. Hermano, es tan cruel que lo deja ciego, que le daña hasta su piel, le daña sus defensas. Usted es bien susceptible a cualquier enfermedad y cosa, o a cualquier heridita, se le hace grande. Pero este decidió creerle a Dios. Dejó los recursos humanos y dijo, Dios me va a sanar. Y Dios lo sanó. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo es posible. Hay momentos que los recursos no los vas a tener. Es cuando nosotros venimos a este lugar. Dios no vaya a creer que me mandó con dinero a alquilar este lugar. No, pues si no ya está bravo, hubiera venido obrando. Déjame los 2 locales. Venía como era pollo comprado así, con mi hermano. Llamamos, nos reunimos. Y el hijo de la señora vino, por cierto, bien emocionado porque él creía que nosotros teníamos dinero y yo sin nada. Mire que no, que bendición, que no sé qué, que mire si quiere los 2 arrancamos esa pared de tabla roca y no se preocupe, que no sé cuánto, y que mire, bueno, y sin nada. Todo era un acto de fe. Pero llega un punto donde tenés que saltar de la barca y echar la red en su palabra. Caminar cuando Dios te da la orden, ahí no vas a fracasar. Si te tirás a lo loco, ahí sí vas a fracasar. Pero si te tirás cuando Dios te incita a hacerlo, no vas a perecer. En cuestión de una semana, todo era bien riesgoso porque si venía alguien podía adquirirlo, no me iba a estar esperando. Financieramente no tenía recursos. Pero ¿qué quería Dios? Probar nuestra fe. Y en una semana para otra conseguí el depósito, hermano, y el dinero para empezar el primer mes. Y algo, hermano, así temeroso, gloria al Señor, y afligido, ¿verdad? Como cuando usted se casa el primer día, bien emocionado. El punto es mañana, pasado, después del mes. Y es que la señora es comelona, que se levanta a las 11, que no le gusta lavar platos. Y es porque a ver, uno se entera de cosas que ya ni modo, pues ya firmó. Es que cuando uno verdaderamente se conoce, creo yo que ya es en el matrimonio. Ya más a profundidad. Hay cositas que usted las puede ver y todo, pero ya conviviendo todos los días, ahí se ve quién es quién. Su esposa puede decir quién es usted. Y su esposo puede decir también qué clase de mujer es usted. ¿Alguien quiere decir? Mejor no diga nada. Porque no le va a tocar en el suelo. No va a almorzar.
Pero si alguien nos conoce, aparte de es su esposa, son sus hijos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les enseña que los recursos humanos y financieros no son muy importantes, sino que es la fe puesta en Él. Y es allí donde muchas veces nosotros limitamos a Dios y no lo vemos obrar porque ponemos ciertas excusas o límites, como lo estaban haciendo estos discípulos. ¿Usted cree que acaso los discípulos no andaban algunas de sus monedas o algo? Sí lo andaban, pero ¿por qué no lo ofrecían? ¿Por qué no decían, hagamos la cabuda acá? Mire, yo ando tantos denarios, fulano tanto. Veamos qué hacemos. Porque ellos creían que lo que tenían era insuficiente. Y le voy a decir algo. Lo que traemos a Dios, o sea, no importa si es poco, pero delante de Dios es mucho. Y dentro de las manos de Dios eso abunda, hermanos. Si no, véanlo, hermanos, cómo están los tiempos. Entonces, muchas veces nosotros confiamos mucho en nuestros recursos humanos y no confiamos plenamente en Jesús. Entonces quiero decir acá de que dice acá que había un joven que andaba 5 panes y 2 pececillos. Y el pan dice que era de cebada. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de eso, era el pan que comían los pobres. Era el pan que comía la gente de más escasos recursos. El pan de cebada. O sea, ¿por qué este joven no pensó como los discípulos decir, pero ¿y qué se puede hacer con 5 panes y con 2 pececillos? Este joven marca una trascendencia en esta historia. Y es que él dijo, aquí ando estos 5 panes y estos 2 pescados. Pero uno de los discípulos dice, ¿qué se puede hacer con esto, hombre? Si esto no es nada. No es bien cierto que muchas veces a nosotros nos pasa eso, en que creemos que lo que tenemos no es suficiente. Pero ese es el problema. Este hermano joven marca la diferencia. ¿Por qué? Porque él trajo lo que tenía Jesús. Mas los discípulos tenían, pero no lo traían porque consideraban que era insuficiente, que no iba a alcanzar. Pero este joven tiene fe y dice, no sé cómo vamos a hacer, pero aquí están los 5 panes y los 2 pescados. Díganle a Jesús que aquí traigo lo que yo tengo. Si algo Dios tiene, es que no nos pide algo que nosotros no tenemos. Hermano, a través de la Biblia vamos a encontrar gente que dio lo que tenía y no era mucho. Por ejemplo, en el tiempo antiguo, una viuda tenía poco aceite. Y de eso poco, ¿qué hizo Dios? Mucho. En este caso, la viuda de Sarepta, ¿qué hace? Dios lo manda a Elías allá y están a punto de comerse el último pan para dejarse morir. ¿Qué hace Dios? Sostiene a esa viuda, sostiene al profeta, y la harina y el aceite no faltan en esa casa. Se da cuenta cómo Dios es proveedor. Se da cuenta cómo Dios le proveyó a Abraham. Y cuando el hijo le dice a Abraham, Padre, ¿a dónde está el cordero? Aleluya, Jehová proveerá. Una de las cualidades de Dios es que Dios es el proveedor. Por Él, hermanos, tenemos las cosas. Este joven marca una diferencia. Y es lo contrario, marca una trascendencia que los discípulos creían insuficiente. Y que al creer insuficiente, ellos no dieron nada. Aunque lo tenían, no lo dieron. Eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces creemos que Dios es incapaz de usarnos a nosotros. Cuando Dios no lo ve así.
cuando Dios puede hacer algo grande en nosotros. A veces nosotros creemos que por jóvenes, por ancianos, por viejos, por tantas cosas que tenemos, creemos que Dios no nos puede usar. Claro, Dios nos puede usar. Con que levantó a un niño de 8 años que quedó siendo rey, hermano, y a los 16 años empezó a reinar. Con que, hermano, Dios le dijo a Jeremías, le dijo estas palabras, le dijo, no digas que eres un niño. Yo te voy a enviar y yo soy el que te voy a levantar. Para Dios no hay limitantes. Dios perfecciona su obra en nosotros. Y este muchacho hace algo extraordinario, y es que pone delante de Dios lo que él tiene. Y aquí quiero descender en este mensaje, y es decir, que nosotros debemos de ofrecer a Dios lo que tenemos, lo que nosotros podemos hacer. Pedro le dijo a aquel cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Te levantas en el nombre de Jesús. Tenemos dinero, pero fe sí tenemos. Yo no tengo fuerza, pero sí tengo un Dios que todo lo puede. Yo soy débil, pero Dios es fuerte. O sea, yo puedo ser pequeño, puedo tener límites, pero el Dios que yo tengo no se limita a nada. Él creó todo lo que hoy vemos. Y si Él nos creó a nosotros mismos, Él es capaz de poder sostener a su pueblo. Pero debemos de presentar lo que nosotros tenemos. Al vez hoy decimos, no, yo no puedo predicar. Empeñese, lea la Biblia, pídale a Dios, sométase, y va a ver cómo Dios en su determinado momento lo va a hacer un predicador. Pero si nosotros nos conmiseramos y decimos, no, yo soy incapaz, yo no puedo. Es que mira, hermano, nadie nace aprendido. Yo cuando empecé a predicar, decía que Moisés había hecho el arca y que Noé había abierto el mar rojo. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Así es. Pero yo tenía el entusiasmo, tenía el anhelo. Me menospreciaron de muchas formas, y no quiero decir que hoy ya puedo, pero sí he visto un progreso de parte de Dios. Entonces yo traje lo que tenía, mi deseo por servirle. Yo le dije, Señor, yo tengo un deseo por predicar tu palabra. Yo tengo un deseo por servirte. Yo tengo un deseo por estar en tu presencia. Yo tengo deseo que tú me llenes con tu poder. Yo tengo deseo que tú derrames dones en mi vida. Y me presenté delante de Dios y le dije, si tú puedes hacer algo en mí, hazlo. Yo aquí estoy. Dije como Isaías, heme aquí. Señor, aquí estoy. Cuando usted se presenta a la disposición de Dios, lo que usted pueda parecer poco, Dios lo hace mucho, hermanos. ¿Y qué hace Jesús? Aquí nos enseña otro principio. Cuando le trajeron lo del muchacho, los 5 panes de cebada y los 2 peces, dice que Dios da gracias. Ahora se da cuenta por qué nosotros oramos por los alimentos. Debemos de dar gracias a Dios por cada plato que es puesto en nuestra mesa. Porque tal vez para usted pueda hacer algo, lo mismo. Pero para otra gente es lo único que tienen que comer. Para otra gente, esa tortilla tostada con ese pedazo de queso no lo tiene. Y hay gente que se acuesta sin comer con el fin de que coman sus hijos. Habló un misionero hace poco y dijo de que había andado en una isla donde un mes pasaron comiendo mango. Antes no se murieron y se fueron en una gran, ¿verdad? Porque el mango, hermano, destapa, ¿verdad? El estómago al comerlo demasiado. Un mes porque no había que comer. Estaban, hermano, con unos indígenas, hermano, una tribu. Y entonces, como allá comían mono, comían otros animales, lombrices, hormigas, plantas.
gloria al Señor, y ellos miraban un montón de palos de mango. Dice que solo ni modo, dijo, en vez de comerme un mono, mejor me voy a comer este mango. Y casi se muere. Pero cuando usted es lo único que tiene, para usted eso es oro. Qué gusto le siente. Porque usted sabe que es lo único que tiene. Jesús da gracias. ¿Y qué hace a través de esa oración? Se multiplica. ¿Qué empezó a hacer? Dice que le dio a los discípulos y los discípulos empezaron a repartir, a repartir, a repartir, a repartir, a repartir, y le daban a la gente y le daban. Y dice ahí que, hermano, comieron hasta quedar saciados. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando Dios bendice, nos da manos llenas. Dios no nos va a dar así poquitos. No, cuando Él bendice, Él abre las ventanas de los cielos, deja caer su bendición. Está en usted y en mí si la valoramos. Aquí entra otro principio. ¿Qué hicieron con la comida que sobró? ¿La botaron? La recogieron. ¿Qué hacemos con la bendición que Dios nos da? ¿Qué tan buenos administradores somos con ella? Mira, hermano, botar la comida no es adecuado porque es una bendición de parte de Dios. Esta chilaquila no me gusta, botarla. Es la bendición que Dios llevó. Botar esto, ya se venció. ¿Por qué no lo regaló antes? Usted no puede estar teniendo una mala administración de las bendiciones que Dios le da. Jesús hubiera podido decir, no hombre, bótenlo. Déjenlo por ahí. De todos modos, yo vuelvo a orar y se vuelven a multiplicar. Jesús enseñó un principio en que debe nosotros ser conscientes y valorar y cuidar las bendiciones que Dios nos da. No podemos tirarlas por el suelo. No podemos hacer mal uso de ellas. Por eso acá cuando, yo le digo a las hermanas, cuando sobre, den que los hermanos se la lleven. ¿Para qué vamos a tener guardado acá? Para que el pastor se va a llevar 20 tamales y al final los va a comer 5 y los otros 15 se van a terminar botando. Y pasa, porque a veces la gente es tan egoísta. Y toda esa bendición se pierde. No, que hay que darlo todo y que se reparta. Y si aquel la bota y si aquel hace mal uso, bueno, nosotros lo bendijimos, así como nosotros nos bendicieron. Y entonces, hermano, es allí, hermano, este principio es tan importante y tan extenso. ¿Qué estamos haciendo? Jesús mandó a que recogieran todo, porque la gente ya estaba saciada. Jesús tiene el control de darnos lo que nosotros necesitamos, pero nosotros debemos de entender también que las bendiciones de Él no se derrochan, mucho menos las debemos dejar perder. Entonces, cuidemos. Si algo me ha costado es tratar de ser un buen administrador de las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos bendice a cada uno de nosotros, pero qué tan buen administradores somos. Es decir, que pongámoslo así, un ejemplo, usted tiene una moto y usted sabe que tiene que hacerle algo, pues porque la moto ya necesita. Y de repente se le dice, no, reprendo al diablo. ¿Cuál diablo? Y la cadena ya necesitaba ser cambiada. De repente usted solo es soda, como ya es pipa, solo tomando, y de repente no toma agua. Y cuando viene a ver un gran dolor en los riñones, diablo, sal fuera. No toma agua. Come cosas grasientas y se le sube el no sé qué, ¿verdad? Dicen. El diablo. No, hombre, si ustedes solo cosas llenas que destilan manteca, hermano. Lo que pasa es que nosotros no nos cuidamos. Incluso hasta nuestro propio cuerpo no lo cuidamos bien. Yo lo estoy mandando a que, ¿verdad?, vaya a haber mujeres peladas al gimnasio. Tiene que cuidarse.
tiene que vivir para Dios, tiene que aprender a darle un buen uso a los recursos que Dios nos ha dado. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a darle una mala dirigencia a las ofrendas, a todo, a esto, a lo otro? Al final vamos a terminar fracasados, quebrados, vamos a terminar en la quiebra. Pero si aprendemos a administrar lo poquito que Dios nos ha dado, aleluya, si en lo poco nosotros somos fieles, también en lo mucho lo seremos. Pero muchas veces nosotros ni en lo poquito sabemos administrar. Y termino con esto. Y no nos gusta bendecir a los demás. Qué desgracia esa de nosotros. No, hermano. No nos gusta compartir la bendición con otros. Es que no sé si el hermano me va a rechazar. Es que no sé si al hermano le gusta. Y nos escudamos en tantas cosas. No, es que no sé si el hermano aquí, si la hermana acá. Y no sabes tal vez que esa hermana está pidiendo porque necesita algo. Y tú, Dios te está tocando para hacerlo y estás evitando esa bendición para él. Dios va a bendecir a esa hermana de alguna u otra manera. Pero quien no va a alcanzar bendición vas a ser tú. Entonces el punto es ese. Cuidemos y traigamos lo que tenemos delante de Dios. No estoy haciendo este mensaje con el tema de las ofrendas. Estoy haciendo este mensaje con el fin que veamos cómo la fe puede hacer grandes cosas. Y cuando Dios nos bendiga, poder dar un buen uso de las bendiciones que Dios nos da. Que no las dejemos desperdiciar. Así que vamos a orar. Padre, hemos predicado tu palabra. Estamos delante de ti porque